Hermandad Blanca, los Oriones, Gobierno Estelar y Mundo Intraterreno, entre tantísimas otras cosas más. ¿Habrá algún hilo conductor entre ellos? ¿Habrá algo que tenga que ver con todos o no? Bienvenidos a Contacto con el Cosmos. Soy Ariel Sfio y me acompaña Rafael Calderón del grupo Rama Ecuador con el tema Hermandad Blanca y mutación planetaria, pero de seguro que muchas otras cosas más. Bienvenido, Rafael. Gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, Ariel. Qué gusto también saludarte nuevamente. Ya son 2 semanas que nos habíamos visto y bueno, un gusto enorme estar compartiendo contigo nuevamente este momento. Un placer para mí. Qué montón de temas, Rafael. Esto es algo que podríamos decir interminable, pero no por ello debemos de dejar de saberlo y no por ello debemos de dejar de investigar, porque información hay. Estamos en la época de la información, pero debemos de tener muy claro que no toda la información es real. Por eso les agradezco a ustedes que nos acompañen y que nos traigan luz, porque ustedes han probado y están seguros de lo que hablan. Y eso da, definitivamente, da en el blanco, vamos a decirlo así. ¿De qué nos vienes a hablar hoy con esta bandeja de temas tan curiosa que es apenas como el inicio de lo que vamos a hablar? Sí, pues Ariel, vamos a hablar esta noche sobre la Hermandad Blanca, que es la Hermandad Blanca, su origen, su relación con los hermanos del cosmos, ¿no? Y pues todo lo que tiene que ver con este gobierno interno positivo planetario, que es la Hermandad Blanca. Y caray, si se habla de positivo, pues sonaría que como que hay uno negativo, pero ya nos irás contando para ver cómo podemos ir entendiendo esto, porque si hay noche hay día, ¿no? Entonces, ha de haber el equilibrio entre ellos. Si quieres, nos vas mostrando, por favor, y nos vas explicando de qué va el tema. Así es. Mira, como tú sabes, formo parte de un grupo de contacto extraterrestre que comenzó en el año 74 en el Perú y que poco a poco se fue difundiendo en más de 60 países. Y eso también ocurrió aquí en nuestro país, en el Ecuador, ¿no? Tuvimos la suerte de conocer en el año 88 a Sixto Paz, ¿no? Un querido amigo y hermano quien pues digamos, nos invitó a ser parte de esta experiencia de conexión, ¿no? Entonces, parte de la información que se ha transmitido en estas experiencias de contacto justamente fue tener acceso a un conocimiento. Entonces, estos seres nos fueron diciendo de que había llegado un momento en que la humanidad tenga acceso a su verdadera historia, ¿no? Que nosotros los seres humanos de alguna manera vivimos de una suerte de amnesia, de inconsciencia colectiva que ha sido creada, que ha sido programada y que hay una información, una historia que los gobiernos y las grandes religiones lo manejan, pero que lo guardan muy secretamente y muy celosamente. Y que en este tiempo, que es un tiempo de cambios, de transformaciones, como humanidad íbamos a tener acceso a un conocimiento que se iba a comenzar a liberar por parte de los gobiernos y las religiones. Y por otro, ellos hablaban de que existirían debajo de la tierra, pues, ciudades intraterrenas, o sea, un mundo intraterreno, donde estarían habitando seres que estarían custodiando un sinnúmero de tesoros, entre ellos un conocimiento, una información que habla justamente de nuestros verdaderos orígenes, de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y como grupo de contacto se nos ha invitado a viajar a estos lugares donde estaría lo que ellos denominan la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores, un grupo de seres que habitan ahí en el interior de la tierra y que estarían custodiando grandes tesoros, como te dije hace un momento. Entonces, ellos han venido entregando una información, un conocimiento que a lo largo de 50 años lo hemos venido recopilando, analizando, y finalmente ha salido ya una información sumamente valiosa, sumamente interesante, que se denomina el plan cósmico. Entonces, dentro de la información que ellos nos han venido transmitiendo, hablan de este gobierno interno positivo llamado la Hermandad Blanca. Hace 2 semanas que estuvimos conversando contigo, tú me preguntaste es que cuántas civilizaciones llegan acá a la Tierra. Yo te comenté que eran alrededor de 60 civilizaciones. 55 de esas civilizaciones vienen con buenas intenciones y tienen la intención, valga la redundancia, de ayudarnos, de colaborarnos,
de echarnos una manito para que nosotros podamos avanzar en nuestro proceso de evolución. Pero existirían 5 civilizaciones que no tendrían esa buena intención, que más bien vendrían hasta con malas intenciones y que definitivamente podríamos decir que nos han declarado una guerra a muerte a la humanidad. Hemos ido ya entendiendo quiénes son estos seres y por qué se ha dado diríamos, guerra, esta confrontación de civilizaciones. Para confirmar un poco lo que te estoy diciendo, hay un video que el Discovery en el año 91 lo transmitió a nivel mundial y lo reconoció como válido, donde se puede ver la curvatura de la Tierra y un ovni que quiere ingresar. Este ovni que aparece más o menos en esta zona, aquí podemos ver un ovni también, aquí podemos ver otros, aquí apareció ya el objeto, está ingresando a la Tierra y de pronto, producto de la presencia de estos otros objetos que están ahí aguardándolo, tiene un regreso, o sea, vuelve por donde regresó con un ángulo de 360 grados y este mismo objeto le envía un haz como un disparo de un cañón energético. Esto nos demuestra que en el espacio todavía hay ecos de una guerra que se había causado entre estos seres, o sea, están divididos, están peleados y resulta ser que nosotros estamos en la mitad de esta pelea. Es importante saber que estas civilizaciones, las que nos están ayudando, se han agrupado, se han unido en un solo gobierno. Todos los mundos que intentan evolucionar y para ayudarse a sí mismos y ayudar a los mundos en evolución, se han creado una suerte de consejo, una suerte de gobierno. El sistema solar que se encuentra a 33.000 años luz del centro de la galaxia también tiene un gobierno. Este gobierno de la galaxia está constituido por un consejo conocido como el Consejo de los 24 Ancianos de la Confederación de Mundos. Estos 24 ancianos son la máxima jerarquía de la galaxia y no representan a ningún planeta o civilización exclusiva, sino más bien representan a la propia evolución. Bajo de ellos encontraríamos a unos seres conocidos como los Elohim o ingenieros genéticos, quienes recorren la galaxia y van generando las condiciones para que la vida aparezca en los diferentes mundos. Son una suerte de sembradores de vida, ¿no? Que ellos justamente van viendo las condiciones, cómo se puede acelerar la aparición de la vida en los diferentes mundos. Bajo de ellos estarían los guardianes y vigilantes de mundos. Una vez que esa vida ya apareció y ya creció, se encargan de que florezca, que se expanda, que continúe. Y finalmente, más cerca de los mundos, tenemos a los guías e instructores, quienes son civilizaciones que ya tienen contacto directo con la vida que apareció en los diferentes mundos y se encargan de transmitirles información, conocimiento, para que vayan poco a poco creciendo en conciencia y avanzando en el proceso de evolución. Entonces, esta sería la jerarquía que existiría en nuestra galaxia. Esto está mencionado, y es un dato interesante, en el Apocalipsis, en la Biblia se menciona que cuando Juan estuvo deportado en la isla de Patmos, tuvo la aparición de un ser, de un ángel, y vio una puerta que lo llevó al cielo, y en el cielo vio, pues, alrededor del trono, dice, había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Este no sería otra cosa que el consejo o el gobierno o la cúpula de la galaxia. Ahora, nuestro mundo ha sido visitado desde milenios por diferentes civilizaciones, ¿ok? Aquí ha pasado de todo. Nosotros somos producto de siembra de vida extraterrestre, ha pasado deportaciones, experimentos genéticos, hibridaciones, mestizajes, ¿no? Ha habido de todo un poco y ha habido civilizaciones que realmente han tenido comportamientos muy positivos con la humanidad, pero otros no tanto. Ha habido otros que se han comportado de alguna manera, pues diríamos, haciendo experimentos con nosotros, ¿no? Viendo qué tipo de civilización somos. Otros se han declarado como dioses, se han hecho aparecer como ángeles, como seres superiores y se han hecho adorar.
Otros inclusive han tenido relaciones sexuales y se han mezclado con los seres humanos. Entonces, aquí ha pasado de todo. En determinado momento, en la época de Sumeria, se decidió enviar un contingente de seres, de 144 instructores planetarios conocidos como los An, que serían antecesores a los que hoy en día se conoce como los Anunnakis. Estos seres evaluaron un poco la situación de nuestro planeta, de cómo se encontraba el planeta, y ellos se dieron cuenta de que aquí en nuestro mundo se había sentado una fuerza de oposición muy poderosa hace unos 25.000 años. Ya vamos a hablar más adelante, un grupo de seres que no tienen buenas intenciones con los seres humanos y que han venido manipulando todos los procesos históricos de la humanidad. Entonces ellos sugieren que para poder equilibrar la balanza, ¿no? Para poder equilibrar las fuerzas, porque ya sabemos que existen extraterrestres que nos quieren ayudar, otros que no nos quieren ayudar, y nosotros en la mitad. Estamos en medio de las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, hablando bíblicamente. Ahora ya sabemos quiénes son, civilizaciones extraterrestres que vienen visitando la Tierra desde tiempos inmemoriales. Entonces, estos 144 instructores planetarios aconsejan que se cree un gobierno permanente aquí, una ayuda permanente aquí en la tierra, ya que existía una fuerza de oposición muy poderosa que estaba ya manipulando demasiado al ser humano y ya las fuerzas de la humanidad no eran suficientes como para poder enfrentar a esta fuerza negativa, que ya vamos a hablar, como te decía, más adelante con más detenimiento sobre esta fuerza negativa. Entonces, se decide que venga un contingente de 32 seres acá a nuestro mundo hace unos 9.000 a 10.000 años. Descienden 32 seres enviados por el gobierno de la galaxia, los 24 ancianos, y descienden en el desierto del Gobi en la Mongolia. Estos seres, con su tecnología, ingresan en el interior de la Tierra y crean una ciudad intraterrena que con el tiempo se llegó a conocer como Shambhala. En los mitos tibetanos de la India, del Tíbet, del Asia, se habla de que esto es un lugar donde viven los Mahatmas, las almas grandes, los dioses, los enviados. Y este lugar se conoce como el lugar de la paz. Entonces, estos 32 seres fundan Shambhala para ayudar secretamente a la humanidad y a través de su tecnología hablen túneles y galerías por todo el planeta. Uno de los libros que mencionan la llegada de estos seres es las tablas de esmeraldas de Tot el Atlante, donde dice, 32 están allí los hijos de la luz, quienes han venido a vivir entre la humanidad buscando cómo liberar de la esclavitud de las tinieblas a los que estaban atados por la fuerza del más allá. Entonces, mira, ya algunas culturas tenían conocimiento de la llegada de estos 32 seres que fundan la Gran Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. Habíamos mencionado que estamos en medio de dos fuerzas, unos y todos de origen extraterrestre, unos en favor de la humanidad, otros en contra de la humanidad. Ahora, por qué se están peleando, en pocas palabras, por nosotros? ¿Dónde está el hilo conductor que nos lleva a entender por qué hay una guerra de galaxias en medio de la humanidad? Pues resulta ser de que las primeras civilizaciones que aparecieron en el universo material no llegaron a culminar su proceso de evolución y se estancaron. Cuando ellos intentan entender cuál fue el proceso de estancamiento, se dan cuenta de que dieron paso en su desarrollo evolutivo más a la parte científica, mental, ¿no? Y dejaron de lado las emociones y los sentimientos, pensando que son, digamos, cosas muy primitivas, muy básicas, muy elementales. Entonces ellos se volvieron demasiado tecnológicos, demasiado científicos, por decirlo de alguna forma, y dejaron de lado las emociones y los sentimientos. Y al dejar de lado las emociones y sentimientos, pues se estancaron, porque para conseguir conectarse con dimensiones superiores como la séptima dimensión o los universos paralelos a este, que es el universo mental y espiritual, se necesita tener emociones superiores. Entonces, plantean, ¿no? Un grupo
de seres que tutoreaban a estas civilizaciones llamados los Heles, los resplandecientes, plantean de que una de las formas que podrían sacarles a ellos de ese estancamiento cósmico evolutivo sería pues crear una humanidad o un grupo de humanidades que les enseñen a ellos emociones. Los más avanzados, unos de ellos se opusieron, dijeron, ¿cómo va a ser posible que una civilización que ni existe, que no tiene historia, que no tiene pasado, quiera encumbrarse sobre nosotros? Imposible. Y otros nos apoyaron. Entonces, en un principio, fue una suerte de discusión, pero como al entrar en contacto con nosotros, se contagiaron de emociones, tanto buenas como malas, terminaron peleándose y se generó una verdadera guerra de galaxias que enfrentó a la civilización más avanzada del universo, que eran los Oriones, cuyo líder o caudillo, líder espiritual, se llamaba Satanael, más conocido a través de los mitos y leyendas y religiones como Satanás, que sería un ser Orión, nacido allí en la zona de la constelación de Orión, de aspecto reptiloide, de color blanco, ¿no? Con col y todo, pero seres avanzados, ¿no? Evolucionados, los más evolucionados de la galaxia. Entonces ellos se le revelaron al proyecto de esta nueva humanidad que se llamaba el proyecto del plan cósmico. Entonces se oponen, declaran una guerra y la Confederación de Mundos se enfrenta con ellos y logran ganar la guerra. Entonces estos seres, al perder la guerra, fueron sometidos y fueron obligados a venir a nuestro mundo, acá a la Tierra, y llegaron hace unos 25.000 años en calidad de deportados. ¿Ok? En esa época estaba vigente o era el inicio de la cultura de los atlantes. Aquí tenemos una representación de estos seres antropomorfos, reptilianos, tienen cuerpo de ser humano, pero con el aspecto o su raíz o su ADN viene de los reptiles. Hay seres que vienen de las aves, otros de los canes, nosotros venimos de los primates, de los monos, ¿no? Entonces ellos vienen de otras líneas de la evolución y fueron dejados en algunas partes del planeta. Uno de esos lugares donde fueron dejados los satánicos, por darles un nombre, fue la isla de Pascua. Aquí podemos ver una fotografía donde está Sixto Paz, nuestro querido amigo. Aquí están los Moais y aquí podemos ver este dibujo grabado en la roca que los lugareños le llaman los hombres moco o los hombres reptilianos. Sería un ser que está acostado, que está la cabeza, las manos. No sé si tú puedes ver el cursor cuando yo lo muevo. Sí, claro que sí, sí se distingue. Y Y gracias por la explicación, porque cuando uno lo ve así, lo que uno ve es como un tridente y no se aprecia sí, realmente. entonces es un ser acostado, horizontal. Acá está la cabeza, aquí están las extremidades, los brazos y finalmente aquí tenemos las piernas y la cola. Como dato curioso, algunos de los guardaparques nativos de la isla de Pascua, en unos acantilados, en unas cavernas, han encontrado las osamentas de estos seres. Posiblemente uno de ellos sea Satanael, imagínate tú, o sea, los huesos de seres de 3 metros de altura, de aspecto reptiloide, con cola y con todo, ¿no? Algo increíble y sería pues algo histórico. Entonces estos seres llegan a nuestro mundo y pues acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, porque ya de por sí ellos viven entre 3.000 a 4.000 años, pero ellos vivían aún más porque el rato que su cuerpo ya no les servía, hacían una transmigración de arma creando un clon, de tal forma de que su alma se ponía o se posesionaba o tomaba posesión de un nuevo cuerpo y tenían una conciencia lineal de 50.000 años. Llegan a nuestro mundo que se encuentra en un tiempo alternativo paradójico y que no es igual al tiempo de ellos, y sus cuerpos envejecieron prematuramente y poco tiempo estuvieron vivos y murieron. Pero para que ellos no se marchen y se reencarnen sus almas en Orión, que sería lo correcto, es como si yo te llevara mañana a Júpiter y tú mueres en Júpiter. No te vas a reencarnar en Júpiter por morir ahí. Tú tendrías que reencarnarte en la Tierra porque es tu plano de evolución. Entonces, para que no se vayan estos seres que murieron, se atrapó sus esencias, sus espíritus, sus almas en unos cristales verdes. Muy conocido
este relato a la kriptonita de Superman, ¿no? De alguna manera nos evoca ese recuerdo y quedaron atrapados aquí en nuestro mundo en un plano paralelo, en el bajo astral. Y desde allí han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Ellos no pueden manipular a todos los seres humanos, pero sí manipulan a gente que tiene mucho poder o mucha incidencia sobre los demás seres humanos. Gente que está metida en la política, en la religión, en las industrias de las armas, en las industrias de la energía, en la moda, en la música, y a través de ellos manipulan a toda la humanidad y se han conformado como un gobierno interno negativo que conspira y que lo que quiere realmente es llevarnos a la destrucción de la conciencia o a la destrucción de la civilización. Tanto poder han tenido este gobierno interno negativo que cuando Jesús estaba ayunando ahí en el desierto 40 días, Satanás se le aparece y le dice, si postrado tú me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Por Dios, meditemos esas palabras que le pueden decir al propio Jesús, que le pueden entregar todos los reinos de la tierra si les adora o hace una sumisión hacia ellos, pero recordemos que en Efesios capítulo 6 dice, porque la guerra de los hombres no es contra seres de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales e infernales que tienen autoridad y mando sobre este mundo oscuro y confuso. Entonces, este gobierno oscuro ha venido manipulando a la humanidad y pues de todas maneras ha intentado eliminar todos los archivos del conocimiento humano. Toda información que nos hable sobre esta historia, sobre esta guerra, sobre el origen de ellos y sobre todo el destino de la humanidad, que es enseñarles a estas civilizaciones que están estancadas a sentir emociones, ¿no? Para que puedan salir de ese estancamiento. Entonces, hoy en día siguen vigentes. En el pasado han manipulado a todas las civilizaciones. Cuando han logrado estas civilizaciones un alto nivel de evolución, se han aparecido y de pronto enseñan rituales sangrientos, el matar animales, el matar niños, hace que entren en decadencia y genera un karma, una energía súper negativa y todos estos imperios como los mayas, los aztecas, los sumerios, los egipcios, y muchos otros terminen en la decadencia producto de la manipulación de esta fuerza oscura instaurada en nuestro mundo. Volviendo a los 32 que fundaron la Hermandad Blanca y fundaron Shambhala como un contrapeso para equilibrar las fuerzas, porque la acechanza de esta fuerza oscura, que ya sabemos quién es, era demasiada. Ya las fuerzas del ser humano no eran suficientes. Entonces, ahí donde las fuerzas no daban, pues la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores ayudaría. Fundaron Shambhala y a través de su tecnología abrieron túneles y galerías que atraviesan todo el planeta dentro de la Tierra, en la parte de la corteza que tiene 33 kilómetros. Solo es en la parte externa, es como la cascarita de una naranja. Fundaron ciudades intraterrenas y allí guardaron todos los archivos del conocimiento humano. Toda esa historia que la parte contraria ha querido ocultarnos y destruirla, ellos la han venido guardando y perseverando. Y por otro lado, guardando todo tipo de tecnología y objetos que pertenecieron a civilizaciones que lograron alto nivel evolutivo como la Lemuria, como la Atlántida, como Sumeria y otros pueblos, que lograron altos niveles de desarrollo tanto tecnológico como de la conciencia y hasta espiritual. Todo eso lo fueron guardando en el mundo intraterreno a esperas que algún día la humanidad esté lista para tener acceso a este conocimiento, a esta información que nos ayude a liberarnos del error, de la ignorancia y de todo digamos, problema que nos han causado como civilización. Acá en América hay varias entradas a este mundo intraterreno, a este mundo de los retiros interiores de la Hermandad Blanca. Tenemos en Monte Shasta, California, Siete Luminarias en México, Ciudad Blanca en Honduras, la Laguna de Guatavita y la Ciudad Perdida en Colombia, Cueva Los Tallos en Ecuador, Selva de Paititi en el Perú, Lago Titicaca en Bolivia, Sierra del Roncador en el Brasil, el volcán Licarcabur en Chile, Talampaya en Argentina, Aurora en Uruguay, en algunos lugares por mencionar acá en América, y en donde como grupos de contacto y a pedido de estos seres hemos viajado a estos lugares
a sensibilizarnos, a conectar, a contactar con emisarios de la Hermandad Blanca e ir recibiendo por parte de ellos parte de esta historia, de estos archivos de la historia oculta de la humanidad. Entre los tesoros que guardaron están los discos solares que están repartidos por todo el mundo. Aparte de estos lugares que ya mencioné, tenemos uno en Egipto, otro en Inglaterra, otro en España, también tenemos en Mongolia y también en allá en la zona de Java y Sumatra, en el Asia, ¿no? Objetos que fueron de mucha utilidad y actualmente también en la época de la Lemuria. Entonces, la primera generación de la Hermandad Blanca fueron estos 32 seres enviados por el gobierno galáctico, por los 24 ancianos, quienes serían los encargados de eh, fundar la mítica Shambhala, centro matriz del mundo intraterrestre de Agartha. Desde allí velarían por la quinta humanidad. La segunda generación de la Hermandad Blanca serían sobrevivientes de la Atlántida, seres que lograron un alto nivel de conocimiento y de evolución, porque recordemos que los atlantes son mestizos, sus padres eran extraterrestres de las Pléyades y sus madres, mujeres de raza negra, quienes se mezclaron y esa mezcla producieron hijos. Como dice el capítulo 6 del Génesis, dice, cuando los hombres comenzaron a probar la tierra, procrearon hijas y viendo los ángeles de Dios que las hijas de los hombres eran agradables a sus ojos, tomaron de ellas cuantas quisieron y les procrearon hijos. Y ellos son antiguos héroes de antaño. En esa época había gigantes o los nefilim. Entonces, este mestizaje dio como resultado a los atlantes, quienes tuvieron acceso a un conocimiento superior que sus padres pleiadianos les entregaron. Toda esta información la podemos encontrar en un libro apócrifo que se llama Las claves de Enoch, que relata, pero a la perfección, todo este tipo de información que estamos transmitiendo. Atlantes famosos tenemos a Tot, el guardián del conocimiento oculto de los atlantes, quien llegó desde la Atlántida a Egipto, construyó las pirámides y creó las escuelas de On o las escuelas herméticas, donde enseñaban todo este conocimiento superior. El mago Merlín y también Noé serían algunos de los atlantes famosos y también quienes fueron, pues, la segunda generación de la Hermandad Blanca. La tercera generación de la Hermandad Blanca constituyen seres terrestres que han logrado un alto nivel de evolución, maestros espirituales de diversas procedencias religiosas y místicas para ocupar este lugar, lo cual ha venido ocurriendo en los últimos 3000 años. Tenemos, por ejemplo, a uno de estos seres evolucionados que fueron parte de la Hermandad Blanca, al Buda, quien logró por mérito propio conectarse con la sexta dimensión, un alto nivel de evolución. Otro de los maestros, seres humanos que lograron alto nivel de evolución, sería el Maestro Jesús. También llegó a ser parte de la Hermandad Blanca y han sido varios maestros que han venido dirigiendo a lo largo de la historia, pues, la Hermandad Blanca de la Tierra. ¿No? Jesús, acuérdate tú que recién estuvo hace 2000 años, ¿no? Ahora, según la tradición tibetana y también de los contactos que hemos tenido con la Hermandad Blanca, se habla de que el espíritu que lidera las fuerzas de la luz aquí en la tierra se le conoce como el Gran Señor de Shambhala, ¿no? Que es el que ha logrado el más alto nivel y pasa a ser el director de las fuerzas de la luz aquí en la tierra. Jesús en su momento fue el gran señor de Shambhala por el alto nivel de evolución que él logró al conectarse con la séptima dimensión, producto, ¿no?, de perdonar en la cruz, el perdón como la máxima manifestación del amor. Pero como Jesús no podía quedarse aquí en la tierra, porque ya pertenecía a otra realidad, él se conectó con la séptima dimensión y en ese entonces nuestro mundo estaba en la tercera, entonces él ya no podía quedarse aquí. Quien quedó liderando justamente la Hermandad Blanca sería Juan, el discípulo amado de Jesús. Él sería pues ahora el director
de la Hermandad Blanca aquí en la tierra. Te decía que como grupos de contacto hemos viajado a todos estos lugares, a las cuevas del Roncador, hemos estado en la zona X en Cusco, ahí cerca de Sacsayhuamán, donde hay estas cuevas, donde también es un acceso al mundo intraterreno. Fíjate tú, esa es la puerta de Ayumarca en Puno, Perú. Realmente más descriptiva no puede ser, ese portal dimensional para ingresar al mundo intraterreno. Estamos con el grupo pues haciendo algunas prácticas y se nos ha dicho que en la actualidad el retiro interior más importante de la Hermandad Blanca está acá en América, es justamente en el Perú, el que se denomina como Paititi, la ciudad perdida de los incas. Este lugar, pues hoy en día sería el retiro más importante, el más activo a nivel de Hermandad Blanca, y hemos sido citados para viajar a este lugar. Está en el Parque Nacional del Manú, frontera con el Brasil, Perú y Brasil. Aquí estamos con el grupo, hemos hecho expediciones múltiples expediciones. Tuve la oportunidad de participar en el 2005, después en el 2018. Aquí está Sixto Paz, de hermanos de España, de Argentina, de Perú, de Brasil, de Holanda. Y cuando uno llega a esta zona se encuentra con el muro de Pucharo, donde están grabados todos estos montón de símbolos, ¿no? Y finalmente hay una zona donde hay un cañón que si es que, como dicen los machiguengas, la gente es buena, el camino se abre y te deja pasar el cañón, pero si la gente es mala o tiene malas intenciones, llueve y este cañón, que tiene unos 2 kilómetros, se llena de agua y no pasa nadie. Cruzando el cañón, ya estamos hablando que estamos en territorio de la Hermandad Blanca y 3 días arriba uno puede llegar ya prácticamente a las puertas de Paititi, el reino digamos, de Paititi o el retiro interior más importante de la Hermandad Blanca. Como un dato curioso y que es algo muy, muy, muy especial, pues tuvimos acceso o encontramos en el Cusco este mapa que fue hecho por un grupo de jesuitas que en 1537 estuvieron evangelizando la zona del Madre de Dios y todas las culturas que ahí habitan, ¿no? Y finalmente, por su nivel de espiritualidad, lograron ingresar al retiro interior de la Hermandad Blanca y tuvieron contacto directo con la Hermandad Blanca. Al salir, al regresar, ellos crearon este mapa donde hacen una descripción de cómo se puede llegar, ¿no? A Paititi. Perfecto. Aquí en el mapa dice a un costado, en algunas letras que están en un marco, comenzando, dicen corazón del corazón, o sea, el centro de todo. Tierra en el día de Paititi, cuya gente se les llama indios, o sea, con Dios, cuya gente se les llama con Dios. Todos los reinos limitan con él, pero él no limita con ninguno. ¿Por qué? Porque es un reino espiritual. Aquí podemos ver ya que existe un mapa donde hay montañas, hay un río, un hombre con una mujer, un bosque, un valle, inclusive la montaña donde se encuentra ya Paititi o el retiro interior. Y hay unas palabras también que están aquí justamente descritas y que nos dan más claves para llegar a Paititi. Dice, estos son los reinos del Paititi, donde se tiene el poder de hacer y desear, donde el burgués solo encontrará comida y el poeta tal vez pueda abrir la puerta cerrada de antiguo del más purísimo amor. El que va buscando tesoros solo encontrará comida, pero el que va en la actitud del poeta, que es aquel que habla con el lenguaje del corazón, ¿no? Y que es el sensible, el que puede ver más allá de lo que los demás no ven, tal vez pueda abrir la puerta cerrada del más purísimo amor. Y más abajo hay otra leyenda que dice, aquí se puede ver sin atajos el color del canto de los pájaros invisibles, que no es otra cosa que muy cerca de Paititi sería una base llamada la base azul del Alto Paititi de guías de Venus o de seres extraterrestres quienes custodian estos lugares para que no sean saqueados, manipulados o acechados por esta fuerza oscura. Entonces, Paititi es uno de los lugares más importantes y como grupo hemos hecho muchas expediciones y hemos vivido grandes experiencias en este lugar. Actualmente en Paititi estaría como líder o como regente
dije hace un momento, Juan el Evangelista, ¿no? Por eso en la Biblia dice cuando Jesús anuncia su partida, Pedro dice, ¿y qué va a ser de Juan, el discípulo amado? Y Jesús le responde, ¿de qué te preocupas, Pedro? Si yo quiero que él se quede, así tendrá que ser. Entonces, él ha venido reencarnándose y siendo el espíritu gobernante o líder de la Gran Hermandad Blanca o el Gran Señor de Zambala. En el Ecuador tenemos a la Cueva de los Tallos. Hace unas 2 semanas, te pude comentar acerca de este lugar maravilloso que en la década de los años 60 Juan Moritz afirma haber encontrado unas planchas metálicas. Esto es una de las fotos que tenía el padre Crespi en Cuenca, un sacerdote salesiano, quien afirma haber comprado planchas a los Schwarz que sacaban de las cuevas y tenía un museo lleno de objetos increíbles, ¿no? En la década de los años 60, Juan Morris afirma haber entrado a este mundo intraterreno y afirma haber encontrado una biblioteca metálica donde está grabada la historia de la humanidad. Finalmente, pues nosotros hemos podido ingresar a este lugar en más de 8 ocasiones. Hemos estado hasta 3 días ahí en el interior de la Tierra y aquí te quería presentar unas pequeñas fotografías acerca de cómo se baja. Mira tú, esa experiencia, más de uno se han echado atrás. Hay que estar bien preparados para suspenderse y bajar 79 metros en caída libre. Aquí hay otra fotografía donde ilustra claramente a dónde te estás metiendo. O sea, no es un paseo. Realmente son experiencias, expediciones, yo diría hasta peregrinajes, Yo donde me uno atrevería enfrenta, a decir, perdona Rafael que te interrumpa, sí, la persona tiene que sentir un llamado, pienso yo, para por ir ahí, y un supuesto, llamado muy fuerte, porque es así es. peligrosísimo estar allí. Y además, siempre hay que ir con invitación, nunca hay que ir cuando uno quiere por una cuestión propia, sino siempre invitados. Acá estamos bajando esos 79 metros. La primera vez que pude bajar fue amarrado con un palito y una soga. Se iba saliendo, o sea, algo terrible, una experiencia increíble. Ya después fuimos llevando arneses. Una vez que uno topa el suelo, desciende unos 10 metros más y uno ya ingresa a las galerías principales, donde te encuentras con estos dinteles que realmente sorprenden porque son ángulos rectos. Al otro lado de la puerta encuentras esta pared que definitivamente tiene todo el aspecto de haber sido hecho por alguien. No creo que la naturaleza pueda colocar de esta forma tan perfecta bloques ahí en el interior de la Tierra. Galerías tan gigantescas como esta, que es la Galería Stanhal, donde puede albergarse un estadio de fútbol tranquilamente, te entra en esta galería, y donde poco a poco fuimos entendiendo de que hay seres que habitan estos lugares, como dijimos hace 2 semanas, seres de energía, seres luminosos, que los Shuaras lo conocen como Aruta, que pueden tomar la forma que ellos quieran, no son de la Tierra, son seres energéticos y pueden tomar la forma que ellos quieran, como decía hace un rato, como de ave o de jaguar o de serpiente o de persona, como lo que ellos quieran. Y como dijiste Ellos- hace un rato que estábamos hablando tú y yo, toman una forma para que los veamos, porque no la necesitan. Así es, pero su esencia es una esferita luminosa que es la que hemos podido ver físicamente, inclusive un Shuar nos acompañó, comando del ejército ecuatoriano, José San, y él también lo vio. Realmente es una experiencia muy increíble estar ahí adentro, o sea, y poder observar todas estas cosas. Y aquí en este lugar, pues justamente fue una experiencia maravillosa porque tuvimos un avistamiento viendo desde afuera. O sea, tú estás aquí abajo y ves afuera y veíamos las estrellas y vemos un objeto y vimos cómo se abrió un portal dimensional, una energía extraordinaria que se encontró en el sitio y era como que salían de las paredes a manera de proyección holográfica la historia que está grabada en la Cueva de los Tallos o que se guarda en la Cueva de los Tallos, y era como ver la creación del universo y de pronto cómo se iban formando galaxias, cómo se iban formando sistemas, aparecían civilizaciones y de pronto vimos una guerra, todo a gran velocidad.
y se nos dijo, escuchábamos que nos decían, en la Cueva de los Tallos está grabada la historia de la humanidad desde la creación del universo, a través de un Big Bang, hasta la rebelión de los Oriones o la guerra de los Oriones. O sea, en todos estos lugares la información está almacenada, está guardada, y simplemente hay que irse allá, conectarse, sintonizarse, predisponerse para entrar en conexión con esa información. Finalmente, ya para terminar, la Hermandad Blanca sabía que llegaría el tiempo que la humanidad madure, cuando el propio ser humano estuviese dispuesto a recibir el testigo y tomar la posta para ya no guardar y ocultar la información, sino para saber y difundir. Hoy en día se está buscando alguien que tome la posta de la Hermandad Blanca. Nosotros como grupos de contacto hemos sido invitados a estos retiros interiores junto con otros grupos también. Y la idea ahora ya no es guardar esta información como se hacía antes, o era la misión de la Hermandad Blanca, sino es recibir esta información para compartir con la humanidad, para generar un despertar de conciencia. Y gracias a programas como este y a tu ayuda y colaboración, estamos cumpliendo esa labor de despertar conciencias, de compartir toda esta información. Quería compartirte estas imágenes para que la gente tenga una mayor claridad acerca de los temas, porque a veces una imagen dice más que mil palabras. Absolutamente, absolutamente. Y una experiencia más que una enciclopedia, ¿no? Porque estar allí, como hablábamos y hemos hablado en varias ocasiones, lo que se puede sentir, lo que puedes experimentar, que en algún otro momento me gustaría mucho que hablemos de cómo son esas incursiones que hacen ustedes a veces, tal vez no a los tallos, pero que sí lo hacen en otros lugares. Quería hacerte varias preguntas. ¿Qué se hizo ese museo y lo que había en él, el de este sacerdote? El padre Crespi fue enviado por el Vaticano para recolectar objetos de culturas ecuatorianas para llevar a cabo una exposición universal allá en el Vaticano. Entonces él, de todo lo que compraba y recolectaba, de cada 10 piezas, 8 mandaba al Vaticano y 2 se quedaba aquí. Pero llegó a ser tanta la cantidad de piezas que él logró recolectar, que él formó una biblioteca en la ciudad, o un museo, perdón, en la ciudad de Cuenca, ¿no? Una ciudad muy importante aquí en nuestro país. Lo curioso era de que el padre Crespi decía que algunas de las piezas que él tenía le vendían los indios Shuar que sacaban de las cavernas. Pero hoy en día ya sabemos que hay otras piezas que él las obtuvo producto de descubrimientos arqueológicos que se produjo en la zona de la provincia de La Suay, que es justamente en la zona austral del Ecuador, frontera con Perú, donde se dieron descubrimientos arqueológicos importantes de tumbas, donde se encontraron objetos increíbles, por ejemplo, objetos sumerios, objetos egipcios, babilónicos, fenicios, o sea, ¿qué hacían objetos de esas culturas en Ecuador? Entonces él formó un museo que poco a poco fue creciendo hasta que llegó un momento donde un grupo de ingleses tuvieron conexión con este museo. También Juan Morris lo conocía y pues a raíz de que llegan los ingleses, lamentablemente se produce un incendio, después se produce un robo y finalmente esta biblioteca fue vendida, una parte, a la Casa de la Cultura y al Banco Central del Ecuador, pero realmente fueron ya piezas no tan valiosas, de piedra, algunas planchas, pero lo más exclusivo desapareció definitivamente. Hoy en día sabemos que algunos de esos objetos increíbles, que hay muchas fotografías y hasta videos, están repartidos en todo el mundo. Algunos tienen los mormones, otros tienen los ingleses, algunos adinerados del Ecuador también tendrían, y tenemos ya serios indicios para pensar que hay planchas que los propios salesianos se quedaban con esas planchas y no las han dado a conocer. No las reportaban, digámoslo así. ¿Qué te parece si invitamos a la gente para que hablemos en otro programa, entre otras cosas, acerca de esa invitación que se tiene que hacer para que uno pueda llegar a esos lugares? ¿Qué te parece? Con todo gusto, la preparación y la invitación que se necesita para visitar los retiros interiores de la Hermandad Blanca, ¿no? Estos Sí. viajes siguen activos, siguen vigentes.
Ujú. Actualmente tenemos una invitación, en nuestro grupo, para ir a México a visitar las cuevas de Cuetzalán y también las de Tepoztlán, ¿no? Que son cuevas llenas de historias, llenas de magia, así como la historia de la cueva. También entonces podemos hablar en una próxima ocasión la preparación, el por qué y para qué. ¿Y quiénes son Les los esperamos. invitados? ¿Y quiénes son los que invitan también? Porque esas pequeñísimas partes son las que hacen que el lugar se abra o que no se abra, como hablamos anteriormente. Rafael, un gusto. Gracias por haber estado acá con nosotros, trayéndonos luz de algunos temas que en realidad no sabemos mucho, pero que yo considero que al ser parte de nuestra historia y de nosotros, es conveniente que sepamos. Despídete, por favor. Te agradezco mucho, Ariel, por tu ayuda, por tu guía, por tu apertura y por poner este granito de arena para llegar a la gente y poder despertar conciencias. Gracias. Muchas gracias a ti por el tiempo que nos dedicas. También ustedes, esperamos que estos programas les sean de mucha luz, pero me gustaría que pregunten, porque así podemos desarrollar también otros temas y otros programas. Esto fue Contacto con el Cosmos. Soy Ariel Svi con la grata compañía del señor Rafael Calderón. Hasta la próxima. Gracias.